Ya chicos, otra vez buenas noches y vamos a iniciar con esta segunda fase, ¿sí? Antes de comenzar les quiero comentar un poco para que recuerden lo que les expuse en la bienvenida que hice de la asignatura, de que nosotros, bueno, el objetivo de este curso y la reformulación que se hizo a esta asignatura era con el fin de que ustedes puedan avanzar más de lo que había incluido, ¿sí? Y que obviamente les sirva para que también ustedes tengan una buena base si alguna vez están en una oportunidad laboral donde tengan que hacer gestión de algún tipo de recurso. Entonces, por ello en prácticas es que les dije que todo va a tener esa continuidad, ¿sí? Pero en esta fase va a haber una parte y que veremos justo de acá a 2 semanas, que es agroecosistemas, ¿sí? Que ahí hay una práctica relacionada a ello, ¿sí? Sin embargo, igual se continúa con la continuidad, valga la redundancia, del objetivo final, que es el poder hacer que cada equipo genere una propuesta de plan de gestión de recursos, ¿sí? Entonces, por eso en la última parte, en la última fase, va a estar un poco más enfocado a eso y para ver una introducción a lo que es valoración económica ambiental. Todo esto, o sea, la BA, la gestión integrada de recursos, es parte de, no sé, más de una maestría o todo un curso de posgrado, porque es muchas cosas. Es más, hay segunda especialidad que justo nosotros lo íbamos a sacar, pero vino la pandemia y ya no se sacó, pero en la escuela íbamos a sacar una segunda especialidad de valoración económica ambiental, porque justamente es algo que hoy en día es muy puntual donde se hace, ¿sí? Lo habrán escuchado en alguna institución de Lima y nada más. Entonces, hago un poco esta introducción para que entiendan de que vamos a ver de todo, ¿sí? De todo lo necesario, de todo lo que intento que aprendan en teoría y en prácticas para esta asignatura. Entonces, por ejemplo, el día de hoy y la siguiente semana vamos a ver lo que es biorecursos, ¿sí? Biorecursos referido a todo lo que es fauna, flora, recursos hidrológicos, ¿sí? Entonces sería bueno que ustedes también por su parte, y que justamente de eso se trata las actividades o talleres que les deje, es de que puedan investigar más aún de ello, ¿sí? O sea, si están interesados incluso en algún tipo de recurso y tiene que ver justo con su área de estudio que han escogido en prácticas, con mayor razón, ¿sí? Con mayor razón, pues tengo en mi lado algodón en mi área. Entonces, con mayor razón, que justo ya vamos a ver flora, entonces investigo más de él o busco más de ese recurso, ¿sí? Entonces, les comparto un poquito y que justo es para poder un poco, esta fase, para poder un poco ver cómo están los recursos naturales, su gestión a nivel nacional y mundial, pero en cuanto a recursos específicos, ¿sí? Por ejemplo, esta primera unidad de esta segunda fase, que es nuestra unidad 4, vamos a ver la gestión de biorecursos. Entonces, en esta parte 1, enfocada especialmente a lo que es flora, ¿sí? Esta palabra que es bastante aprendida por nosotros desde el colegio, cuando nos han enseñado flora, fauna como tal, pero muchas veces no se sabe detallar todo lo que involucra la flora. Se involucra demasiado, ¿sí? Un botánico, incluso con el que invitamos para el congreso, hablaba de su inspiración para justamente especializarse como botánico, porque es muy diferente, claro, todas las especialidades y que es muy interesante, más aún en nuestro país. Entonces, en nuestro país, y no es novedad decir que nosotros tenemos biodiversidad, ¿no? Todos lo dicen, incluso, bueno, imagino, no quiero imaginar, que lo dicen con mucho orgullo, porque en realidad sí, pues tenemos una gran biodiversidad. Y es más, todos los recursos que forman parte de esta biodiversidad ayudan a muchas de nuestras diferentes actividades que actualmente están en marcha en nuestro país y que son el sustento de muchas familias en el mismo, ¿sí? Que estén bien manejados, que estén mal manejados, claro que pasa,
O sea, y no crean que solo en el Perú, pasa en muchos países. Pero ¿cuál es lo importante? Pues poder reconocer esa mala gestión que hay en un lugar, que eso es la parte del diagnóstico de estos planes que ustedes generarán, y poder reconocer bien ese diagnóstico que involucra. ¿Sí? Habrán visto que en sus prácticas, y si no lo han hecho, les pido que por ahí lo hagan siempre para retroalimentar, porque por algo me doy el trabajo de hacerlo y me amanezco día a día haciéndolo, en darles algún tipo de observación o comentario para que lo mejoren y ya no lo repitan. ¿Sí? Entonces, en esta segunda fase, observaciones, cosas que les he podido dar a lo que han ido elaborando, espero que cada equipo lo mejore. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque, por ejemplo, para que yo identifique bien los recursos, para que identifique bien los servicios ecosistémicos, es que tengo que pensar muy bien en el lugar. O sea, no solo puedo dejarme llevar y voy a poner Manu en internet y voy a decir, ah, ya, Manu tiene esto y lo pongo tal cual. No, se supone que tengo pues que buscar, así no conozca, porque obviamente ustedes no creo que conozcan todo el Perú, puntualmente cada esquina del país. Entonces busco información y detallo. Mientras más detallen, mejor, ¿sí? Es algo así como que van a hacer un diario en el que tienen pues que ser específicos y escribir muy bien, ¿sí? Entonces, en este tema de la biodiversidad y de los recursos y de saber cuán importantes son, justamente es base el diagnóstico de los mismos. Por este diagnóstico, por este contexto que vivimos, es que van a leer en internet de que siempre dicen que nuestro país es uno de los países más megadiversos del mundo. Van a encontrar información de que a ver, ahorita mismo, todos agarran su celular, si es que ya no lo están haciendo, y busquen país megadiverso Perú y en qué lugar está. A ver, todos busquen ahorita y me van diciendo si les coincide con este número que yo les estoy poniendo aquí. A ver, busquen. A ver, preguntaré. Antonella, ¿tú qué encontraste? Que está entre los 10 países más megadiversos. Muy bien, entre los 10 países. Gracias, Antonella. ¿Algún dato diferente de alguien que haya A encontrado? mí, a mí me aparece Mira, yo como tercer lugar. Tercer lugar. Muy bien, Betsy. Gracias. ¿Alguna otra cifra diferente? es en cuarto lugar a nivel mundial y segundo en Latinoamérica. Muy bien, Diana. Cuarto lugar nos dice su compañera. ¿Sí? Miguel. A mí me sale que está entre los 7 países de mayor diversidad de la Tierra. Entre los 7. Muy bien. Gracias, Miguel. Y Geraldine. Sí, encontré que, bueno, está dentro del puesto 14 entre los países más diversos del mundo. Muy bien. Se la, Gracias. Sí. sí, Perfecto, muy bien. ¿Por qué hago esta introducción? Un tanto así para que ustedes mismos busquen y vean la importancia de estar al tanto de todos esos datos que dan. Porque así como hay este dato general que es de biodiversidad y de cuán megadiverso es un país, van a ver que de ahora en adelante, con todos los recursos que vayamos buscando, por ejemplo, si ven de aves, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa el Perú en aves? En mamíferos, ¿qué lugar ocupa el Perú? ¿Cuántas especies de mariposas hay? ¿Cuántas especies? Así, y muchos datos, van a encontrar que va a haber diferentes, ¿sí? Eso es obvio, va a haber muchos datos que encuentren. Entonces, y va a haber diferentes datos de diferentes instituciones validadas, porque, ojo, no les estoy diciendo de que los datos que encuentren estén mal y que tiene que salir uno. O sea, y eso pasa, y les adelanto, para las prácticas. Cuando ustedes buscan de ese recurso natural o de ese servicio ecosistémico que ofrece ese recurso, también va a ser así. Pero por eso traten ustedes de consolidar información. Ese es el mejor consejo que recuerdo que me dio una bióloga, que era mi jefa con la que trabajé en mis primeras prácticas.
para poder al menos tener una noción situacional. Por ejemplo, National Geographic en el año 2018 dijo que era entre los 12 países megadiversos, pero CITES en el 2019 en su informe, y por eso lo puse debajo, dice que es uno de los 19 países megadiversos, ¿sí? Y los datos que ustedes me han dado de repente es de otras instituciones. Entonces, no significa que esté mal, pero obviamente pueden consolidar la data que encuentren para sacar la información que según su criterio y según la que ustedes consideren más validada, lo incluyen en un informe, en una justificación, en un marco que estén haciendo, no lo sé, ¿sí? Entonces, eso les adelanto para que sepan. Ahora, también tiene mucho que ver qué instituciones o qué organismos van a estar más relacionados a lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, es algo así como que yo les diga, a ver chicos, busquemos la data de la cantidad de especies de mariposas, ¿sí? En el Perú. Entonces, obviamente ustedes pueden buscar, no sé, la data que da CERNAN, digamos, ¿sí? Entonces, sí, la data que da CERNAN, pero también por ahí ven una data que dio, no lo sé, el gobierno regional de Junín, ¿sí? Entonces, otra institución que también ha podido tener algún tipo de información, pero siempre ese filtro que ustedes hagan, porque recuerden que ustedes van a ser los protagonistas estrellas cuando escriban, cuando redacten, cuando presenten una propuesta, un proyecto, etcétera. Entonces, siempre recopilar eso, ¿sí? Ahora, ¿por qué comenté? También estoy aquí, les puse de los 19 países megadiversos, porque existe confusión en el hecho de que solo un país es megadiverso por esas cantidades de especies que puede votar, los reportes, los diferentes informes que hay. Algo que, y lo vuelvo a mencionar porque justamente está en una publicación que hicieron en su última revista, algo que también caracteriza a que nuestro país tenga esta biodiversidad, pues es las condiciones que tiene este país, y las condiciones que tiene, pues es una diferente cantidad de climas, diferente topografía, relieve, que hace pues que se generen diferentes ecorregiones, diferentes pisos altitudinales que hacen que haya diversidad de especies. Entonces, esto lo estoy recordando un poquito para que ustedes se sitúen y que es base, ¿sí? Para que lo consideren con todos los recursos que vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá les pongo acerca de lo que es la papa, ¿sí? Y que es uno de los cultivos que, claro, incluso cuando se comenta alguna vez en lo que es el extranjero, sobre la historia de la papa y todo, dicen que es un excelente ejemplo sudamericano, por lo que ha sido un alimento que ha alimentado, valga la redundancia, a miles de personas durante miles o millones digamos, a los miles, a los últimos siglos en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra papa, pues, se exporta, ¿sí? Entonces, nuestra papa hoy en día se está exportando, pero antes nosotros obviamente sabemos de que ha sido el alimento para las mismas comunidades. Entonces, todas las comunidades que lo han ido utilizando ha sido su recurso, ¿sí? Entonces, identificamos que el recurso es la papa y que la papa va a ofrecer un servicio ecosistémico, el cual es el alimento, ¿sí? Entonces, repasando un poquito para que entiendan la importancia de identificar bien el recurso. Ahora, variedades igual, con la papa sucede lo mismo, van a encontrar diferentes cifras, pero obviamente quien mejor lo va a decir es el instituto que justamente publica estos informes según alguna nueva especie que se va encontrando, que lo pueden buscar en internet de línea. Entonces, vamos a recordar un poquito también acerca de los conceptos que ya vieron en ecología, seguro, de lo que incluye un ecosistema, ¿sí? Incluye el biotopo, que va a ser toda la parte del hábitat, incluye la biocenosis, que es la parte de los seres vivos que habitan en él, ¿sí? Y les pongo del bioma, que es diferente porque obviamente es la extensión territorial, que va a estar caracterizado por cierto tipo de flora y fauna.
Cuando ustedes encuentren un recurso, en especial que ahora hablamos de lo que es la flora, es importante de que ese recurso tenga, ustedes tengan reconocido su diagnóstico en cuanto a las características que vive ese recurso, ¿sí? Y para eso es que nos sirven los diagnósticos. Los diagnósticos en un plan o la parte de línea base en un EIA o la parte de el análisis inicial en un proyecto sobre ese ecosistema nos ayuda para que sepamos qué características rodean a nuestra especie. Si es una especie de flora, pues todo lo que involucre, el hábitat que involucre en esa especie de flora, ¿sí? Y además lo que les comentaba, de que toda la distribución que tenemos nosotros de diferentes biomas en el Perú es justamente porque nosotros tenemos la presencia de nuestra querida cordillera y que hace que haya esta diversidad de climas y topografía y por eso hay muchos ecosistemas. Entonces, teniendo esta introducción, es que vemos lo que es la flora, que va a ser el conjunto de plantas de una zona o de un periodo geológico determinado, ¿sí? En esta parte de la flora es bien interesante, en la siguiente semana les voy a mostrar también un mapita en el que van a ver las diferentes especies de flora que se han ido identificando a lo largo del tiempo. Porque imagínense, o sea, yo sé que para ustedes de repente hablar de flores, especies en específico o que han visto o que de repente en alguna oportunidad la mencionó algún docente. Pero hoy en día los ingenieros ambientales utilizan, y eso lo saben obviamente, diferentes especies para poder hacer incluso remediación de algún tipo de recurso contaminado. Entonces, estamos utilizando una especie de flora para hacer eso. Entonces, imagínense tantas especies de flora que hay en el mundo que pueden tener diferentes características. ¿Sí? Nosotros en el país contamos con el 10% de las especies de flora del planeta, según el MINAM, que alberga alrededor de estas 25.000 especies, ¿sí? Diferente data que también pueden encontrar, pero que rondea por esta cantidad, por las ecorregiones que les manifestaba. ¿Qué es lo importante también en nuestro país? Y un dato importante, la cantidad de especies que son endémicas. ¿Qué quiere decir endémico? Pues que es único aquí. Entonces, esa cantidad es un buen porcentaje, es el 30%, y que justamente es donde más realizan diferentes estudios, porque justamente son especies únicas de aquí. Entonces, eso también les digo porque alguna vez, si en alguna oportunidad también ustedes trabajan con algún recurso flora, es importante que ustedes sepan qué es de aquí, ¿no? ¿Dónde está distribuido? ¿Es algo de repente solo de ecosistema andino? ¿Es algo de solo en clima tropical? ¿Crece solo en clima tropical? Entonces eso lo hace más aún especial. Entonces para la flora ocurre una historia, ¿sí? Una historia que nace incluso desde el año 1939, como les pongo acá y lo manifiesta León e investigadores en el año 2006, cuando sacan un artículo que lo pueden buscar, de que dice que nuestra flora es una de las primeras en el trópico sudamericano en recibir la atención de muchos exploradores y estudiosos. ¿Por qué? Porque justamente, y si habrán escuchado, y esto si no lo validan muchos de los biólogos que conozco, de que como se descubre de que obviamente en nuestro país tenemos diferentes ecosistemas y por ende va a haber diferentes tipos de especies, es que comienzan pues a venir muchos investigadores a poder investigar y descubrir especies, ¿sí? Y desde ese año, y por eso no sé si alguna vez se los han dicho, la cantidad de diferentes especies, no hablando solo de flora, de muchas otras, si bien es cierto, lo han hecho también muchos científicos nuestros, la manera, justamente la formación que muchos han podido adquirir ha sido en base a diferentes conocimientos que traían desde el extranjero para poder hacer estas exploraciones. ¿Sí? Y por eso es que muchas de las especies van a ver que tienen nombres pues así raros y que justamente son
como se dice, en honor a estas personitas. Entonces, pero comienza desde ese año a poder dar a conocer al mundo la cantidad de especies que están siendo estudiadas y reconocidas. Entonces, por ejemplo, acá, y según justo este artículo, nos dice de que en el Perú se tenía este biólogo muy famoso, McBride, que comienza a tener pues las investigaciones, las exploraciones, ¿sí? Pero había áreas en el Perú que claro que no son tan accesibles, ¿no? Y eso es lo que ha pasado durante los últimos años, que mientras más se ha ido pues descubriendo diferentes especies, es porque más se ha ido accediendo a diferentes lugares que antes eran inaccesibles. Entonces, desde los años 90 ya comienzan a tener un mayor acceso, a compilar más trabajos, a reunirse más diferentes científicos, pero es el interés de estos dos autores, de Bracco y Saruki, que van a hacer el primer acercamiento al cálculo de la riqueza de la flora, ¿sí? Entonces, que en esos años es estas cantidades que les he puesto en la diapositiva, aproximadamente, ¿sí? Pero actualmente en nuestro país se tiene de repente más de 25.000 especies identificadas en los informes que ustedes van a descargar, de los que les voy a subir en el Blackboard, 19.147, de las cuales este porcentaje esta cantidad son endémicas. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que lo que les estaba mostrando en la introducción es de que de todas esas especies va a haber una cantidad de especies de flora que van a ser nuestras y propias de aquí, y que justamente es lo que se necesita más aún conservar, ¿sí? Ahora, en este artículo pues sucede de que después de que les he dicho lo bonito, es que viene lo triste, ¿sí? Lo triste es que desde el año 2006 se comienza a publicar, según las diferentes categorías que se tiene de la UISN, cómo es que se encuentra el estado de las especies de flora, ¿sí? En especial de la flora endémica del país. O sea, esta que les digo que es principal en conservar, se da esta diferente categorización, por ejemplo, de que tenemos en peligro un 33%, tenemos otras en peligro crítico, ¿sí? Y que también hay unas que, bueno, son dato insuficiente, etc. Pero ¿qué es lo que resume estos autores? Que indican que hay tantas especies que se encuentran en peligro y en peligro crítico que se deberían enfocar los planes de conservación justo a estas especies. Y ustedes dirían, ingeniera, pero tenemos ANPs que lo hacen, ¿no? Y que tienen esta protección y que justamente está dentro de sus áreas estas especies. Sí, pero ¿qué sucede con las que no? ¿Sí? Y ahí viene el dilema. ¿Qué sucede con las que no? ¿Qué creen? O sea, tenemos especies que están dentro de la reserva de Aguada Blanca y Salinas. Pero ¿y qué pasa a las especies de flora que no están dentro? ¿Que se mueran? ¿Quién me dice? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí, chicos? A ver, ya mandé a mi voluntario escogido, que será Ever Paredes. Cuéntame. No está Ever, menos un punto en el examen. Freddy, coméntame. Tampoco está Freddy. Tampoco está Freddy. A ver. A los chicos, Yorsen.
Ingeniera, Yorsin, comenta. ¿escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu opinión de lo que acabo de mencionar? No he estado muy atenta, ingeniera, porque estaba en otros cursos. Estoy con otros cursos que también se está recuperando en esta hora. ¿Qué ¿Me cursos podría están volver a repetir? recuperando en esta hora? A mí no me han dicho nada. Luis, ¿me has dicho que se iba a recuperar otro curso en No, esta hora? hace un rato he terminado y estaba haciendo mi trabajo de procesos. Pero a ver, primero Yorsin me dices que estás recuperando un curso y ahora me dices que estás haciendo un trabajo. ¿Cuál es la verdad? Es mi trabajo de procesos, ingeniero. Ya, pero ¿cómo estás haciendo un trabajo en medio de una clase? ¿Se puede? No, ingeniera, disculpe usted. No, pídete disculpas a ti, a mí no, a ti, porque imagínense, o sea, eso es contra ustedes mismos, o sea, no es sano. ¿Cómo van a atender y hacer un trabajo a la vez? Eso va contra ustedes, ¿sí? Si no, preferible no atiendo, pues si me salgo de la clase. Eso yo haría. Ya chicos, ¿alguien ha escuchado lo que he preguntado? Katia. Ingeniero, buenas noches. Bueno, sí escuché un poco lo que dijo y bueno, yo creo que si se protege, ¿cómo se llama? Una especie en una área protegida, eso no la salva de que las demás que estén expuestas em, haga que la especie, o sea, deje de estar en peligro o en vías de extinción, porque bueno, más que todo me guío de que no sabemos de qué porcentaje de especies estamos protegiendo en esa ANP y tal vez las que están desprotegidas o el hábitat que esté desprotegido tenga mayor proporción de especies. Entonces, bueno, la proporción de especies que están protegidas en la ANP es tan poca que no va a hacer la diferencia y las especies ¿cómo se llama? Expuestas, van a seguir en un ambiente degradado y a las finales no va a hacer ningún tipo de cambio. Muy bien, gracias Katia. Y que justamente va a lo que yo decía, o sea, claro que está bien, de hecho el área protegida sirve para proteger un porcentaje representativo de las especies o de la biodiversidad de un ecosistema, pero ¿qué sucede con las que no están protegidas? ¿No? O sea, ¿qué se tiene que hacer para ello? Y justamente es la base de esta asignatura, pues poder generar diferentes propuestas de gestión al mismo y que obviamente pueden nacer desde la misma localidad, o sea, desde la misma municipalidad, distrital, regional, hasta de las mismas entidades que pertenecen pues al CERNAP, al CERFOR, etc. Entonces, este gráfico, a mí cuando lo vi, que pueden incluso buscar más actualizados, porque este es el último que analizamos, me acuerdo, en el 2017, porque lo decía así, promueve a que se haga eso, ¿sí? Acá les hablo un poco de lo que es el algodón, de que no sé si saben, pero nuestro país también tiene una gran acogida y se habrán escuchado mucho el algodón peruano y justamente es por ser un algodón de mayor calidad en el mundo, ¿sí? Y que justamente este cultivo, aunque no lo crean, también está siendo impactado en muchos lugares y no sé si lo saben, ¿sí? Entonces, por eso cuando me dicen, no sé qué hacer de tema de tesis, no sé, a mí me da impotencia porque digo, hay tantas problemáticas en el Perú que todos quieren hacer un plan de gestión de residuos sólidos, un colegio. Entonces, hay demasiadas cosas por hacer. Una de ellas es esto, del impacto que está teniendo y que obviamente es parte de nuestra diversidad. Las orquídeas también, nuestro país tiene una gran cantidad de orquídeas, ¿sí? O sea, tenemos un número de más de 3.000 especies diferentes y que justamente son especies que son bastante delicadas, como saben, y que las hace únicas y especiales y también nosotros las tenemos. Luego les hablo de lo que es las cactáceas, ¿sí? Este género del Cactaceae es un género que va a ser bastante peculiar en nuestro país, bastante
querido en nuestro país porque es donde nosotros tenemos más cantidad de géneros endémicos, ¿sí? Entonces, dentro de esta familia nosotros tenemos muchos géneros endémicos y que tampoco tienen una adecuada conservación o protección, muchos de ellos. La puya de Raimondi, que actualmente se encuentra amenazada y que es algo que lo han podido escuchar desde el colegio y que es algo representativo, una flora representativa en nuestro país, pues está amenazada. ¿Qué se hace frente a esto? Proteger una parte. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿O qué pasa con generar planes, con gestionar este tipo de recursos? Entonces eso deja mucho que pensar. Por último, en las diapositivas les estoy dejando, igual lo pueden revisar con calma, las diferentes estadísticas que se tiene en cuanto a la deforestación en el Perú, ¿sí? Los organismos que ven o que pueden estar estratégicamente implicados en poder dar solución, proyectos, propuestas, promover investigación frente a ellos, son todos estos que ven que obviamente ya los han escuchado antes, ¿sí? Pero que igual les pongo porque el MINAM dice de que funcionando, igual lo que les dije en la fase anterior, funcionando de manera estratégica, pues los vamos a tener, ¿sí? Les pongo acá también de que en ese mismo informe, en el 2017, el MINAM nos dice de que nosotros vamos a tener deforestación por la agricultura extensiva y especulación de tierras, cambios de uso en el suelo, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? De que nosotros vamos a llegar a este impacto de degradación del suelo y que lleve a una posible desertificación, como ya saben, cuando ya se tiene, pues, más aún impactos puntuales como la leña y la tala, ¿sí? Bueno, la tala de especies. Pero obviamente estos también están dentro de lo que es el impacto de la deforestación. Entonces, institucional, reconocen que hay debilidad en lo que es el control y monitoreo, ¿sí? En la parte económica productiva es porque obviamente, y lo que pasa no es de que sea por ser, o sea, es porque obviamente existe que la productividad o el valor de los bosques, de toda la madera que se tiene, pues no está siendo de repente adecuadamente valorizado o no está viendo la correcta gestión de los mismos y es porque no hay una buena organización tampoco de parte del mismo gobierno, lo regional de cada lugar. Y bueno, obviamente aparte tenemos las presiones de construcción de carreteras, que crece la población, que hay más pobreza, que hay demanda en mercados. Entonces todo esto va a ocasionar lo que es la deforestación como impacto en nuestro país. Entonces aquí les pongo los datos que les decía, por ejemplo, esto que sale en esta estrategia del MINAM, de que desde el 2001 hasta el 2017 se ha perdido toda esta cantidad de hectáreas de bosques y que se tiene por años, ¿no? Estas cantidades que ven en este gráfico de aquí. Ahora esta pérdida que pueden visualizar acá, es en general de bosque, pero nosotros tenemos diferentes tipos de bosque, ¿sí? Tenemos húmedos, secos y andinos. Y justamente el que tenemos mayor cantidad va a ser del que más data se puede tener en general del país. Pero ¿qué pasa también con estos bosques que se tiene menor porcentaje? Pues no están siendo o no se está teniendo en cuenta muchos de ellos y por eso es que se debería hacer más investigación por aquí. Por último, les pongo datos de pérdidas en cuanto a hectáreas, ¿sí? En nuestro país, en cuanto a cada ciudad, para que más o menos vean. También es un tanto incompleto en cuanto a los departamentos, pero es lo que hay en este reporte. Pero les voy a dejar en el Blackboard esta plataforma que es interactiva para que ustedes mismos puedan visualizar esta data que yo les estoy poniendo aquí, ¿sí? Bueno, acá en Arequipa, la cantidad que se tiene, los porcentajes que se tiene, las reservas que tenemos en nuestra ciudad que protegen parte de estos bosques, parte.
Esto del CERNAM, que es también la cantidad, las superficies de hectáreas que hay de estas reservas que les estoy comentando, y dentro de esas superficies está estas partes de flora. Y por último, los diferentes ecosistemas que se tienen en Arequipa, ¿sí? Entonces, ¿qué queda de trabajo final para la clase? Que todos estos gráficos los vean con calma, con detenimiento, busquen información y la siguiente clase vamos a comentar acerca de ello. ¿Sí, chicos? Y bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Y si no, los dejo para su siguiente clase y nos vemos en prácticas. ¿Sí? Dime, hija, Alexandra. Buenas noches, ingeniero. Sí, respecto al tema de mi matrícula, no sé si recuerda, tuve problemas, entonces quería aprovechar para consultarle acerca de mi examen. Ah, ya sí, te escribo por interno, ¿sí? Gracias, Ya, ingeniero. chicos, ninguna pregunta, entonces pueden ir libres, angelitos de Dios, a hacer sus trabajos y sus cosas que siguen haciendo. Y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo. Hasta luego, ingeniero.